immigrants. They're not supposed to be here. La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió este 27 de junio un fallo que limitará la facultad de los jueces federales de distrito para bloquear las órdenes del presidente Donald Trump en todo el país. El fallo de 6 votos a favor y 3 en contra, redactado por la jueza Amy Coney Barrett, designada por Trump, afirma que los jueces federales se excedieron al querer redefinir unilateralmente quién puede ser ciudadano. El caso se deriva de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de enero, que pretendía eliminar el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Frente a esta orden ejecutiva se presentaron 3 demandas. Una presentada por la organización CASA, la segunda por el estado de Washington y la tercera por New Jersey. En estas últimas, otros estados se sumaron a las demandas. El fallo permitirá que la orden presidencial entre parcialmente en vigor en 30 días en los 28 estados que no presentaron la demanda. Si bien la decisión de la Corte Suprema no decidió el fondo del asunto sobre el derecho a la ciudadanía por derecho de nacimiento, sus consecuencias son enormes al limitar el alcance de las medidas cautelares dictadas por las Cortes Federales, limitándolas a la jurisdicción donde fueron tomadas. Es decir, a partir de los próximos 30 días que entra en vigor este fallo, los niños que nazcan en los estados que no presentaron una demanda para frenar la orden ejecutiva serán sujetos a que no se les asigne la ciudadanía estadounidense. Por eso ya demandas colectivas se colocan como el último recurso para bloquear una política a nivel nacional que se discutirá el próximo octubre, como lo dio a conocer la fiscal general Pam Bondi. Uno de los temas centrales y que ha causado revuelo de este fallo es que atentaría contra la 14ª enmienda. La 14ª enmienda nació tras la Guerra Civil en 1868 para garantizar ciudadanía, derechos y protección legal a las personas negras liberadas enfrentando las leyes discriminatorias del sur. El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su rechazo a esta medida mediante sus redes sociales, señalando que los abusos del poder presidencial no pueden quedar sin control. Asimismo, el legislador de Illinois, Chuy García, rechazó la medida en sus redes sociales, asegurando que el derecho de nacimiento es constitucional. Esto es celebrado sin duda por Donald Trump como una victoria monumental, y es que los jueces federales de primera instancia, hay que señalar, han fallado de manera sistemática en contra de su gobierno. Fue una decisión basada en el sentido común. De otra manera, sería un desastre que alguien de cierta locación, de un estado muy liberal, un juez liberal o jueces liberales, aten al país entero por años, porque sus decisiones las pudimos revertir. Y tuvimos que actuar rápido sobre la inmigración ilegal, asesinos, narcotraficantes que vienen a nuestro país. Y no se debe de olvidar lo que han hecho a nuestro país. Por lo que la mira hoy está puesta en la Corte Suprema, una corte dominada por una mayoría conservadora y en la que Trump nombró a 3 de los 9 jueces, y que se ha caracterizado por sentencias que deciden darle la espalda a las y los migrantes. Emerson Segura, TV Migrante. Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de los Estados Unidos suspendió una orden de un tribunal inferior que exigía a la administración de Donald Trump brindar a las personas migrantes el derecho a impugnar sus procesos de deportación a terceros países. Esto si se consideraban que sus vidas podrían correr en riesgo en las naciones de destino como Djibouti o Sudán del Sur. La orden del Tribunal Inferior surgió a raíz de que el pasado mes de abril el juez de distrito con sede en Boston, Brian Murphy, suspendió el envío de migrantes hacia terceros países al considerar el caso de un vuelo de deportación con 8 migrantes provenientes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam con destino a Sudán del Sur, mismo que había violado una orden previa de Murphy para suspender esta medida. El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso,
es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países. Y justamente para ahondar en estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a TV Migrante Informa. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Doctora, me gustaría preguntarle qué balance justamente hace sobre esta decisión de la Corte Suprema y del envío de migrantes a un tercer país. Es una cuestión delicada porque efectivamente un procedimiento que al principio se vio como anómalo, pues se llevó a la Suprema Corte en Estados Unidos y finalmente, después de un par de semanas, ni siquiera tanto tiempo, se dictaminó que hay el derecho de ese país para enviar a las personas a un país que no es el propio, y en ese sentido no es deportación, porque deportación en el sentido jurídico, vaya, sería al propio país del nacional, ¿no? Salvadoreños a Salvador, mexicanos a mexicanos, pero es una expulsión, es una arbitrariedad en el sentido de que se toma la decisión sobre la persona de mandarla a otro país cuando finalmente la puede mandar a su país de origen. Y este es el punto más importante de este tema. Es decir, que aunque la Corte, en este caso la Suprema Corte estadounidense, autorice a eso al gobierno de su país, específicamente a Donald Trump, la realidad es que Estados Unidos tiene convenio con prácticamente todos los países, salvo los que fueran países no amigos de ellos, que bueno, pues de facto ahí ya entenderíamos que son algunos de la región, y ahorita creo que vale la pena hablar de eso, pero que eso implicaría que pues tendría que mandar a los ciudadanos del país que sea a ese país, en el entendido de que su gobierno tendrá que recibirlos, como ocurre con México, donde los mexicanos deportados a su propio país, o sea, esa es la figura jurídica, tienen que ser recibidos y se tiene que habilitar todo un procedimiento que en nuestro país ya está en marcha, pero que eso es ya, digamos, nuestro lado. En ese sentido hay una violación pues al derecho de las personas en principio, pero también a los propios gobiernos cuando llegue a ocurrir esta anomalía fuera de Estados Unidos. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos vean. Estamos prácticamente secuestrados. Hay personas que llevan más de 30 días y no han sido procesadas. Por favor, que esto se haga viral. Ayúdenos. No, ven acá. ¿Se la están llevando con su hijo, señora? ¿Cuál es la situación? Esta semana, un nuevo caso de brutalidad y excesos por parte de fuerzas federales en los Estados Unidos vuelve a encender la indignación. Narciso Barranco, padre de 3 soldados estadounidenses, fue víctima del brazo represor de la patrulla fronteriza en Santa Ana, California. Esto mientras podaba los arbustos de un restaurante. Vamos a ver. Hace 31 años, un joven, como miles de connacionales, decidió buscar el sueño americano. Era 1994. México vivía una de las peores crisis económicas, políticas y sociales. Uno de esos días, Narciso salió de Cuernavaca, ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Su historia es suya,
pero también como la de millones de mexicanos que todos los días trabajan en los campos, en restaurantes, en construcción, en grandes ciudades y pequeños condados de Estados Unidos. Para él, el sueño americano se forjó en trabajos donde lo único que podía ofrecer era su mano de obra. Encontró en la jardinería la manera de ganarse unos dólares y con ello la vida. Padre ejemplar, formó una familia en Estados Unidos, como muchas, con un fuerte carácter binacional. Sus hijos señalan que siempre ha sido un hombre de trabajo y con ello, con su trabajo, les dio educación hasta donde pudo. Y ellos tres abrazaron su nación de nacimiento y se convirtieron en soldados de élite, en Marines. Sin embargo, hoy la vida de Narciso dio un giro inesperado. Hace unos días fue blanco de una de las redadas antimigrantes que realizan las agencias estadounidenses, esta vez en Santana, California, una de esas ciudades en cuyas calles por momentos se escucha, se come y se vive más el español que el inglés. En esa ciudad, al sur de Los Ángeles, más del 80% de la población es hispana o tiene esa herencia, esa que no se puede negar, por el contrario. El fin de semana, Narciso Barranco trabajaba en lo suyo, podaba el pasto en las inmediaciones de una sucursal de una cadena de comida. Era un día de trabajo como muchos. En algún momento, Narciso y algunos de sus compañeros fueron rodeados por agentes migratorios. Las autoridades estadounidenses aseguran que se opuso al arresto, que armado con su mosco de jardinería, amenazó a los agentes federales, esos que en sus operativos acostumbran a portar armas cortas y largas. Y ellos, entonces, en superioridad numérica y física, los sometieron con toda la fuerza posible. Los familiares de Narciso y las imágenes sugieren que en realidad fue con fuerza desmedida. 5 agentes lo rociaron con gas pimienta, lo sometieron, lo derribaron, ya en el piso siguieron los golpes. Los videos se volvieron virales. Alejandro es el mayor de sus hijos. Es veterano de la guerra en Afganistán. Ha portado la bandera de las barras y las estrellas, lo mismo en campañas militares que en su casa y fiestas familiares. Hoy es la voz de su padre. The guys holding him down, 5'7" guy, maybe 150-pound man. It doesn't take 4 or 5 guys, 200 plus, beating him in the face, pepper spraying him within inches, not even the appropriate distance. Like, that's just unprofessional. Los dos hermanos de Alejandro son infantes de marina en la base militar de San Diego, California, prestos para servir a su país, el mismo que le dio la espalda a su padre. Y esto ya generó desde luego reacciones de este lado de la frontera. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una injusticia la detención de Barranco y refrendó su compromiso por garantizar la defensa de nuestras y nuestros paisanos. Es injusto, es una injusticia. Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, los migrantes, porque no solo son las mexicanas y los mexicanos, son personas que se fueron a Estados Unidos por necesidad y que han hecho su vida allá, que son mexicanos y estadounidenses al mismo tiempo, aunque no tengan el papel de la nacionalidad, porque han aportado a Estados Unidos toda su vida. Imagínense, los hijos de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas allá. Trump ha convertido los sueños de cientos de familias migrantes que viven en los Estados Unidos en una auténtica pesadilla de la que nadie ha logrado despertar. Un ejemplo de ello, además del caso que ya mencionábamos de Narciso Barranco, fue la experiencia que vivió Kevin Robles, un adolescente que tan solo con 17 años presenció el arresto de sus padres por parte de agentes del ICE. Otro caso se sumó esta semana desde un establecimiento de productos del hogar en Los Ángeles, donde Emma Crespín de Paz, una vendedora ambulante de origen guatemalteco, fue detenida por agentes del ICE. A través de una llamada con sus familiares, Emma aseguró estar en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, donde denunció estar viviendo condiciones precarias. Hoy vemos una persecución por el color de piel. Ese es el caso de Andrea Vélez, una ciudadana estadounidense de 32 años que fue sometida contra el suelo durante un operativo por agentes encapuchados y sin identificación en el centro de Los Ángeles. Esto mientras se dirigía a su trabajo.
Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum justamente en referencia a los migrantes. Hay un equipo de trabajo que estoy enviando a cada consulado desde el gobierno de la Agencia de Transformación Digital para ver cómo están funcionando los consulados y qué más podemos hacer. Y sobre todo lo que hemos pedido es que se vinculen con estas redes de apoyo que tienen nuestros hermanos migrantes, que tienen muchísimos años y que eso nos va a permitir pues tener mucho mayor conocimiento. El pasado 14 de junio, en las protestas que fueron altamente documentadas en los medios de comunicación en Los Ángeles, California, el fotoperiodista mexicano Héctor Quintanar Pérez fue golpeado con un bote de gas lacrimógeno y disparado en la pierna por la policía mientras documentaba la protesta. Vamos a ver la siguiente nota de mi compañero Oscar Reyes. Siguiendo su compromiso por documentar la realidad, el fotoperiodista Héctor Quintanar asistió a las protestas pacíficas No Kings del 14 de junio. A una corta distancia, un policía de Los Ángeles, California, disparó en su contra un cartucho de gas lacrimógeno. El objetivo era inmovilizarlo. Este oficial, lo tengo yo a unos 3 o 4 metros. Yo estaba caminando hacia atrás, tomando fotos, pero estando a una distancia de unos 3 metros, nada más yo enfrente, pues no creo que sea casualidad que me haya disparado a las rodillas. Me hiere en la herida, en la rodilla izquierda, me hace una laceración, me abre, empiezo a sangrar, pero el mismo cartucho rebota en mi pierna derecha y en ese momento me la disloca y empieza a hincharse, ¿no? De acuerdo con Quintanar, las manifestaciones se realizaron de manera pacífica, sin agresiones a los policías de Los Ángeles. Hubo miles de participantes. Esa mañana de sábado todo comenzó tranquilamente. De hecho fue una protesta bastante pacífica. Hubo música, hubo baile, había muchísimos jóvenes, familias, niños que durante más de 3 horas estuvieron caminando cerca del City Hall, cerca del downtown en Los Ángeles. Lo que parecía una fiesta se convirtió en un infierno. Poco después de las 4:30 de la tarde, la policía de Los Ángeles comenzó a desplegarse en contra de los manifestantes. Duró cerca de 3 horas los disturbios. La policía de Los Ángeles, al estar ahí apostados durante mucho tiempo, avisa, tienen 5 minutos para irse, pero no esperó los 5 minutos. Como a los 2 minutos llega la policía montada y empieza prácticamente a dar golpes a diestra y siniestra. La violencia de los uniformados causó indignación entre la comunidad latina y ha colocado a Los Ángeles como centro de resistencia de los migrantes. Una cosa que me sorprendió mucho es la resistencia que hay, no solo por parte del ciudadano latino, sino también ya de los jóvenes que son blancos estadounidenses, o los incluso que están llamando los arrepentidos, ¿no? Los arrepentidos por haber votado por Trump. A 2 semanas de la manifestación pacífica, sigue la indignación por las acciones violentas de los uniformados en Los Ángeles, California. Observar de frente, muy cerca, a alguien que te dispara, y no solo a mí, sino a otros colegas, pues es un poco indignante y llena incluso llegamos a tener un poco de esta rabia. Oscar Reyes, TV Migrante Informa. La batalla política entre la administración de Donald Trump y el Poder Judicial estrenó un nuevo episodio esta semana. Y es que el magnate republicano presentó una demanda contra 15 jueces federales de Maryland. Esto por una orden que bloquea la deportación inmediata de inmigrantes indocumentados que soliciten una audiencia en la corte para la revisión de sus casos. La petición presentada por el gobierno en Baltimore alega que la pausa automática en las expulsiones viola un fallo de la Corte Suprema y obstaculiza la autoridad del presidente en el cumplimiento de las leyes de inmigración. A este caso se suma la demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, en contra del estado de Minnesota, estado que ofrece una matrícula estatal gratuita a estudiantes extranjeros, adoptando el argumento legal de que estas políticas son inconstitucionales.
Estos casos reflejan el intento trompista por desmantelar la educación, la justicia y los derechos de quienes eligen la migración como un camino de vida. El Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas de los Estados Unidos tiene al menos 59,000 migrantes detenidos en sus instalaciones a lo largo del país, una cifra que lo coloca cerca del 140% más de su capacidad. Esto en comparación a la primera administración de Donald Trump en 2019, donde mantuvo 55,000 migrantes en los centros de detención del ICE, según así lo ha revelado diversos datos de la cadena de noticias CBS. Las cifras obtenidas indicaron que el ICE realiza alrededor de 1,200 arrestos diarios en lo que va de junio. Esto casi duplica el promedio de 660 arrestos diarios durante los primeros 100 días de la actual administración trumpista. El incremento en el número de detenidos genera incertidumbre por las condiciones en las que estos se encuentran en los centros, dado que operan muy por encima de su capacidad designada. Además, el perfil de los detenidos sugiere una parte significativa que no tiene antecedentes penales, lo que plantea diversas interrogantes sobre los criterios de arresto. Y nos vamos con más información. El gobierno de Florida, encabezado por Ron DeSantis, ha comenzado a construir un centro de detención temporal para inmigrantes en el centro de los Everglades, el extenso sistema de los humedales de unos 6,000 kilómetros cuadrados al oeste de Miami, conocido por estar rodeado de caimanes y serpientes, mismo que el fiscal general de Florida, James Hodgkimer, bautizó como Alligator Alcatraz. El gobernador republicano Ron DeSantis y su fiscal general se han colocado, hay que decirlo, a la vanguardia nacional en la ofensiva contra inmigrantes impulsada por Donald Trump. En lo que va del año se han realizado cientos de arrestos de inmigrantes en lugares de trabajo, carreteras y tribunales migratorios de Florida. Y el estado ha logrado diversos acuerdos con más de 200 cuerpos de policías locales para colaborar con las agencias federales de inmigración en los operativos. Por su parte, Ron DeSantis anunció que también se está considerando la construcción de una segunda cárcel para inmigrantes en el centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida, conocido como Camp Blanding, ubicado a 48 kilómetros al suroeste de Jacksonville, en el noroeste de Florida. We can't have every illegal housed in our jails because we actually have non-illegals who need to be housed there when they commit crimes too. So if you're doing the immigration enforcement and you're putting people, and there is a process to it, so they have to go. So if they're temporarily held, then they can be repatriated to their home country. That takes burdens away from the state of Florida and for Florida residents. But this has been an airport there that I think our goal is, if we do buy it, we will probably eventually just eliminate it and try to let the Everglades grow over it. But it's been there for a while and it's been used, and so we had a request from the federal government to do it, and so Alligator Alcatraz it is. And so you will see that be done. You will have, it'll be a force multiplier. It'll help DHS. It'll help our state and local law enforcement with relieving some burden on resources. We'll probably also do something similar up at Camp Blanding, which is where our National Guard headquarters to train there. We have some capacity there. So Kevin Guthrie, Division of Emergency Management, are working on that. So we'll have a formal announcement on both of those very, very quickly. En este espacio le hemos venido presentando diversas voces del mundo del entretenimiento que se han pronunciado en contra de las redadas y las detenciones por parte del gobierno de Donald Trump. En esta ocasión tocó al actor mexicano Diego Luna criticar la política de deportaciones y la ola que ha separado a miles de familias en los Estados Unidos. Asimismo, Diego Luna aprovechó para hablar sobre la importancia de los migrantes y su aportación para la economía en la Unión Americana. Esto durante el programa nocturno estadounidense Jimmy Kimmel Live. The multiple times that this country has had to rebuild itself, immigrants were always there to pick up the slack. Earlier this year, when LA burned, immigrant workers risked their lives to stop the flames. They are the ones who build this country. They feed it. They nurture and teach its children. They care for the elderly. They work in construction, hospitality. They run kitchens. They're technicians, merchants, athletes, drivers, farmers.
They pay a lot of taxes, a lot of them, with their jobs. Papers or no papers. In 2022, undocumented immigrants contributed around $96.7 billion worth of taxes. But that is something that the Trump administration doesn't want you to know. Otro que alzó la voz fue el director de cine mexicano Guillermo del Toro, quien compartió un mensaje dirigido a la comunidad migrante en la Unión Americana para que se acerquen a los consulados de México en los Estados Unidos. Paisanos, el miedo es natural, pero no hay que dejar que nos venza. Ante el actual clima de incertidumbre, conocer tus derechos, estar informado y apoyarte en tu comunidad te da poder. Acércate al consulado, infórmate, crea redes de apoyo. También te recuerdo, puedes llamar al CIAM, Centro de Información y Asistencia para Personas Mexicanas, al 520-623-7874. 520-623-7874. El CIAM te orienta sobre tus derechos en el exterior. El miedo se enfrenta con información y unidad. Recuerda, conocer tus derechos es tu mejor herramienta. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en sus 13 emisoras en el país y desde luego en Canal 14 y en TV Migrante. Hasta la próxima.